Estás viendo El Espectador TV, edición central. Ahora sí, ya tenemos a la congresista de la República, Felicita Tocto Guerrero, en vivo y en directo. Ella se encuentra en la capital de la República, como siempre, participando de todas las actividades congresales, y le damos la bienvenida. Doctora Felicita Tocto, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a la población de Jaén y a toda su audición que lo ve a nivel Cajamarca. Perfecto. Doctora Felicita, en principio, Jaén, que también la apoyó con sus votos para que usted sea la representante de San Ignacio, y lógicamente San Ignacio a través del Facebook están atentos a esta entrevista que ya fue comunicada previamente a la población. Infórmenos en concreto sus principales actividades una vez juramentada como parlamentaria. Muchas gracias. Recalcar, si bien es cierto, soy de la provincia de San Ignacio, cuando uno es elegido congresista representa a una región y en general al país. Creo que la responsabilidad es un poco más amplia, no determinante a un cierto territorio, sino a una región y básicamente al país. Sí, nosotros llevamos ya ejerciendo más de 2 meses y medio la función congresal, en la cual hemos tenido ciertos avances. Desafortunadamente no los que nos hubiera gustado en estos más de 2 meses y medio, por cuanto se nos vino una situación inesperada que era la pandemia. Nosotros veníamos con toda la ilusión y sobre todo con todas las ganas de hacer una muy buena representación para nuestra región Cajamarca y en especial para nuestras provincias de Jaén y San Ignacio. Lo que hemos avanzado es, hemos apoyado de manera decidida a los transportistas del M1 con la finalidad que el proyecto de muchos años que venían ellos luchando sea aprobado en el Pleno. Somos Perú tomó la batuta de este proyecto por cuanto era una promesa de campaña de casi la mayoría de los 11 parlamentarios de Somos Perú, en especial de los de Lima, aunque la medida solamente se aplicó para el interior del país, no para Lima. Pero fue Somos Perú quien impulsó esta medida y estamos muy agradecidos también con el resto de bancadas por el apoyo que hemos recibido y sobre todo satisfechos de haber contribuido a la lucha que han tenido nuestros transportistas desde hace muchos años. Nos hemos reunido en una ocasión también con el ministro de Agricultura con la finalidad de solicitar lo que en un momento no se tomó en cuenta, que fue el bono rural, donde no se estaba considerando, por ejemplo, a los agricultores. Cuando inició la pandemia, se consideró en el bono a cierta parte de la población, pero no se consideró a los agricultores. Entonces nos reunimos con el ministro de Agricultura con la finalidad de exigir que en el bono rural se incluyera a los agricultores. Y gracias a esa gestión, más de 1 millón de familias agricultoras han recibido el bono. No necesariamente de Cajamarca, sino a nivel del país. Pero dentro del bono rural se ha considerado a los agricultores en este beneficio. Y también muy satisfechos de haber sido atendidos en ese sentido por el ministro de Agricultura. También nos hemos reunido con el ministro de Salud con la finalidad en ese momento de solicitar más recursos para nuestra región Cajamarca, porque veíamos pues que se nos veía una situación muy difícil por la cuestión de pandemia, por las experiencias que estábamos viendo a nivel internacional. Bueno, no pudimos lograr mucho en esa reunión porque en la época donde fuimos a reunirse con el ministro, nos dijeron, congresista, su región tiene tanta cantidad de pruebas y a la fecha solamente ha gastado 280. ¿Cómo usted me puede solicitar que yo le apoye con más pruebas rápidas si es que las que tienen pareciera que no les hace falta? No lo han usado. El tema del presupuesto. Sí, igual con el tema del presupuesto, cuando fuimos a la reunión, nos dijo el ministro, nosotros hemos transferido un recurso cuyo avance solamente es del 16% de ejecución, lo que significa que tampoco todavía necesitan recursos.
que atendían en relación a la necesidad de las regiones. Entonces no se pudo sacar mucho provecho, pero sí salimos de la reunión y exhortamos nosotros al gobierno regional de Cajamarca para que pudiera hacer uso efectivo de los recursos transferidos y no suceda lo mismo que ha sucedido el año pasado, que se devuelve el dinero al erario público. Gracias a Dios creo que se escuchó nuestra queja y sobre todo nuestra voz de protesta y es que se ha iniciado a invertir los recursos que se ha transferido por parte del gobierno central. Perfecto. Otro de nosotros, dígame. Sí, perfecto, congresista. Esto implica lo que usted nos comenta ahora, de que si bien es cierto, usted se encuentra en Lima, no está en San Ignacio, no puede estar en Jaén ni en la región Cajamarca, a donde representa, digamos, la gente le quiere como congresista de esta zona, ¿no? Es lo primero que dicen la gente, tenemos nuestra congresista, nuestra representante. Es obvio que usted representa, lógicamente, a todo el país. Sin embargo, el estar en Lima, por lo que le escucho, no es que se encuentre pues encerrada en su departamento y bueno, ya no sale por el tema del COVID. Por lo que le escucho, usted ha estado permanentemente reuniéndose con los ministros y exigiendo lo que la población necesita en estos tiempos de emergencia y pandemia. Sí, en definitiva, mire, en el tema de los retornos, hablarle. En su momento, nosotros exigimos al gobierno regional que atendiera a la población que se había quedado varada en Lima. Y exigimos también al presidente de la República, y gracias a nuestra exigencia, y en esa iniciativa estuvimos los 5 congresistas por la región Cajamarca, a excepción de uno. En esa lucha logramos que el presidente emitiera el decreto de urgencia que autorizaba el tema de los traslados humanitarios. Bueno, el tema acá es que nosotros veíamos que, por ejemplo, para la parte del sur, la gente estaba empezando a caminar y era probable que para Cajamarca también lo hicieran. Por lo tanto, era necesario que se tomen las medidas de seguridad para que la población ingresara con las garantías de no portar el COVID. Se emitió el decreto de urgencia que con mucha lucha y fuimos muy criticados por ese tema, pero lo logramos porque sabíamos nosotros de la necesidad que tenía la población en Lima. Habían bastantes cajamarquinos, cientos de cajamarquinos que se habían quedado varados en un primer momento y no sabían cómo regresar. Si hubiéramos atendido, ni bien se expidió el decreto de urgencia, ahorita no tuviéramos el tema del retorno de las personas que están regresando de manera ilegal y sobre todo sin ningún tipo de protección, sin ninguna prueba de descarte. Y eso ha hecho que por la ineficiencia de nuestro gobierno regional en aperturar sobre todo de manera inmediata el decreto de urgencia y se inicie el tema del traslado humanitario, ha hecho que la gente, por la razón de que ya no tenía para comer, se ha quedado sin trabajo, empiece a caminar hacia las provincias de nuestra región Cajamarca y en algunos casos pues ha llevado portando el COVID. Y hemos tenido bastantes caminantes, congresista Feli Tocto, lamentablemente pasando situaciones sumamente difíciles, no solo para Chiclayo, para Trujillo, para Cajamarca, sino también gente que han pasado por aquí, por Chamaya, por Puente Corral Quemado, con dirección a Chachapoyas, a San Martín, hasta Tarapoto. Imagínense una ruta tremendamente larga y sin dinero, una situación muy difícil que incluso siguen atravesando muchos compatriotas en estos momentos porque el tránsito aún sigue cerrado, sigue, digamos, restringido, ¿verdad? De modo que en ese sentido también entiendo que usted como congresista sí se ha hecho presente con su población de San Ignacio, con la población de Jaén, más allá de ayudar lógicamente al colectivo, pues definitivamente los congresistas, entiendo, han hecho presencia a través de sus representantes en sus lugares de origen, en sus provincias de origen. Háblenos un poco del ámbito solidario que ha tenido usted, porque lógicamente hace poco nos decían de San Ignacio, los congresistas de Cajamarca ni aparecen. Los congresistas de Cajamarca, ¿dónde estarán? ¿Qué estarán haciendo? ¿Están recibiendo sueldo? ¿Están allá en Lima, sentados, pero no se hacen presente? Cuando en realidad, por lo que nos han enviado
desde su oficina de prensa algunos videos y algunas imágenes, es que ustedes sí han hecho labor social porque era muy necesaria en estos tiempos de emergencia, más aún el hambre de muchas familias humildes, ¿no? Sí, mire, lo que pasa es que mi madre me enseñó algo, que cuando uno hace una donación, uno no tiene por qué publicarlo porque eso ya no es una donación. Nosotros hemos venido asistiendo a la población varada en Lima desde hace muchos meses atrás. Les hemos estado proveyendo de víveres a todas las personas que nos han llamado y nos han dicho, congresista, ya no tenemos nosotros para alimentarse, y seguramente aquellos, los cientos de personas de Cajamarca, en especial de las provincias de Jaén y San Ignacio, que recibieron nuestro apoyo, podrán dar fe. Hemos estado siempre presentes ahí con ellos. En realidad, para serles sincera, como han sido tantas personas, claro, nosotros no hemos venido acá a ganarse un sueldo, al contrario, hemos contribuido con todo nuestro sueldo para poder asistir, y hasta el día de hoy lo hacemos, porque hasta el día de hoy nosotros conocemos la realidad de que viven todavía algunos varados en Lima, que son de nuestras provincias de Jaén y San Ignacio, y les seguimos apoyando. Y seguiremos apoyando porque la población nos ha elegido para eso, para buscar en nosotros de alguna u otra manera un respaldo y sobre todo recurrir cuando ya no hay veces, ya no tienen a quién recurrir. Hemos visto pues que algunos alcaldes, nuestro mismo presidente regional de alguna u otra forma se ha desentendido de la población varada y no tienen a otras personas a quien recurrir. Desafortunadamente no tenemos una función ejecutiva que nos permita a nosotros poder disponer de recursos para asistir a las personas. Sin embargo, con el recurso nuestro es lo que hacemos todos los días acá en Lima, y lo seguiremos haciendo, y lo hemos hecho también en Jaén y lo hemos hecho también en San Ignacio mediante nuestros representantes, y esa es nuestra función cada vez que nos necesiten, ahí estar. Perfecto, qué bueno porque en realidad esto también implica muchísimo, digamos, el tema comunicativo, congresista, porque yo entiendo que lógicamente, como usted nos dice, su mamá le enseñó los valores de la solidaridad y que estas donaciones tampoco se publiciten, pero eso tal vez funciona pues en otro ámbito. Ahora usted está en la esfera pública, digamos que está en el ámbito público más aún como representante de la patria. Es necesario comunicar al menos de lo que se está haciendo para que la gente, quienes votaron por usted o quienes están a la expectativa de su trabajo, lógicamente, pues al menos conozcan de lo que hace nuestra representante. Un tema concreto es, más allá de lo que se hace como representante, las exigencias que ha hecho usted, ¿ha logrado ya a estas alturas presentar algunos proyectos de ley en el Congreso de la República? Yo sé que es complicado en este tiempo de la emergencia, sin embargo, como el caso de los M1, que ya han logrado algo positivo, muy positivo creo hasta el momento, ¿hay otros proyectos que usted ha presentado para que en resumen nos pueda comentar? Sí, mire, nosotros presentamos hace más o menos un mes un proyecto de ley que se ajustaba justamente al tema de la emergencia. La cuestión es que nosotros hemos visto en estos últimos días y sobre todo casi en todo el periodo de la pandemia, hemos visto los actos de corrupción que han cometido nuestros funcionarios. Nosotros hemos propuesto un proyecto de ley en el que sancionaba o sanciona hasta con cadena perpetua para aquellos funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción o se aprovechen de la situación que estamos viviendo. Hemos perdido la comunicación. Vamos a ver si lo retomamos rápidamente, porque me parecía interesante lo último que estaba mencionando y era justamente donde íbamos a ingresar a estos puntos concretos relacionados a la corrupción. Y es que hay corrupción ahorita en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y en el gobierno central. Y creo que los congresistas, en su función de fiscalización, definitivamente tienen mucho trabajo por hacer en ese marco, y nos hablaba ahí de una propuesta legislativa.
Vamos a hacer la pausa y retomaremos la comunicación con la congresista Feli Tocto para hablar de este y otros temas importantes, lógicamente, aquí en El Espectador. Estás viendo El Espectador TV, edición central. Perfecto, estamos de vuelta y ya nuevamente tenemos la conexión en vivo con la congresista Feli Tocto Guerrero. Ella es representante de San Ignacio, región Cajamarca, en el Congreso de la República. Una pequeña interrupción en el enlace. Justamente nos quedamos en este tema de la corrupción, de la que evidentemente le íbamos también a preguntar qué se puede hacer desde el Congreso, desde este nuevo Congreso de la República, lógicamente con las autoridades locales, regionales, incluso del mismo gobierno central, donde ya se ha detectado que hay funcionarios, que hay autoridades que se están aprovechando de la pandemia, se están aprovechando del estado de emergencia y lógicamente están despilfarrando dinero. Congresista Feli Tocto. Sí, muchas gracias, se me había apagado el teléfono. Sí, mire, le comentaba que nosotros hemos presentado un proyecto de ley en el cual sanciona con cadena perpetua a los funcionarios públicos o servidores públicos que cometieran actos de corrupción en situaciones de emergencia, ya sea pandemias o desastres naturales, porque hay que recordar que nosotros en nuestro país siempre sufrimos desastres naturales y también se declaran estados de emergencia en ciertas zonas del país. Entonces, cuando se declara estado de emergencia, lo que hace es que los funcionarios públicos tengan un reducido procedimiento para el tema de contratar o de adquirir los bienes, justamente por el tema de la emergencia. Uno se salta los procedimientos que establece la ley de contrataciones. Entonces, esto hace pues que los funcionarios se aprovechen y por las contrataciones directas que se hacen unas sobrevaloraciones a los servicios, a los bienes, de tal manera pues que se aprovechan de los recursos del Estado y sobre todo de los recursos de todos los peruanos. Entonces, en ese sentido, viendo que en los 3 niveles de gobierno, en esta pandemia se ha visto los actos de corrupción, como por ejemplo hemos visto en las noticias nacionales, que una lejía que nosotros la compramos en el mercado a 4 soles, la policía lo ha comprado pues a 14 soles. Una mascarilla de las más simples que se compra a 3 soles, la compran a 23, 24 soles. Entonces han existido y existen actos de corrupción lamentables. En una situación como esta que estamos atravesando, donde las familias ya no tienen para alimentarse, donde las familias ya no saben cómo salir a trabajar, porque ya en la casa ya no hay para alimentar a los hijos. Entonces, ahorita requerimos nosotros de la contribución, de la solidaridad, sobre todo del compromiso de nuestras autoridades con su población. No necesitamos que en estos momentos nos estén robando. De ninguna manera lo podemos permitir. Y desde el Congreso, nosotros con esta iniciativa que tiene el respaldo de toda la bancada, tenemos que hacer frente de una vez por todas a la corrupción. Creo que es momento de que nuestro país siente bases sólidas en este sentido, diciéndole pues a los funcionarios: si es que tú cometes delitos de corrupción, sobre todo en estados de emergencia, lo que te espera es una cadena perpetua. Ojalá que así se pueda tener miedo para que podamos cuidar los recursos del Estado, porque no son de los funcionarios, los recursos son de todos los peruanos, de quienes contribuimos todos los días con nuestros impuestos, y lo mínimo que nosotros necesitamos es que nuestros funcionarios de alguna u otra manera puedan proteger los recursos y distribuirlos de manera equitativa y sobre todo de manera eficiente y no para su bolsillo. Perfecto. Digamos que esta ley que usted propone se va a debatir próximamente, va a tener resultados rápidos en el trámite que corresponde, porque entiendo que también usted ya se ha enterado lo que está pasando en nuestra región. El gobierno regional de Cajamarca, con el señor Mesías Guevara a la cabeza, se entera de varias cosas que están ocurriendo a nivel de las DISAS, a nivel de los hospitales, como el caso de Jaén concretamente, como el caso de San Ignacio. Tenemos un hospital para construirse que sigue alargándose los plazos. Tenemos Cutervo, una serie de problemas
con evidencias de clarísimos actos de corrupción en el gobierno regional, pues ellos probablemente tienen una serie de justificaciones. Probablemente algunos dirán, en el Poder Judicial me salvo. Sin embargo, esta ley va a ser bastante concreta y bastante, clara en sancionar a quienes meten la mano en los dineros del Estado. Claro, en definitiva. Lo que pasa es, mire, esta norma ya se hubiera debatido. Desafortunadamente, algunos grupos políticos no lo quieren ver. Entonces, la lucha que nosotros hemos emprendido es dura, pero sé que lo vamos a lograr. De momento ya hay consenso, como por ejemplo con la bancada de UPP y con la bancada del FREPAP, con la finalidad de llevarlo al pleno. No hemos podido todavía conseguir los votos suficientes y necesarios. Como le digo, hay algunas bancadas que le tienen miedo, muchísimo miedo a estos temas, pero vamos a tener que mediatizar el proyecto con la finalidad que, así como el tema de las AFP salió, este tema también, por presión de la población, se tenga que dar. Como le reitero, hemos solicitado el trámite de exoneración de comisión para que vaya de frente al Pleno. Yo espero que en este mes de una vez se debata este proyecto, porque ahí vamos a ver, ¿no?, qué grupos políticos y sobre todo qué congresistas no le temen a estas medidas y qué congresistas también le temen a estas medidas. Esto es una reforma que va a contribuir muchísimo a controlar un poco la corrupción en nuestro país. En cuanto a lo que me mencionaba de la región Cajamarca, quien le habla es miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso. Nosotros hemos iniciado recién nuestras sesiones virtuales hace aproximadamente 3 semanas y media, lo que no nos ha permitido todavía avanzar mucho. Sin embargo, ya hemos coordinado las visitas con Contraloría y Fiscalía, porque ya nos otorgaron a la Comisión las facultades de investigación que no tenía el Congreso y sobre todo que no tenía la Comisión. Solamente fiscalizábamos, pero más allá de la indagación y la investigación profunda no se podía hacer en la Comisión. En el pleno del jueves pasado se nos otorgó estas facultades a la Comisión y a partir del mes de junio vamos a estar saliendo. Y a partir del mes de junio nosotros estamos, de julio, perdón, estamos saliendo ya a las regiones, y una de las regiones que he solicitado como miembro de esta comisión es Cajamarca, donde de todas maneras vamos a tener que ver sobre todo lo más importante, que son nuestros hospitales, empezando por el Hospital de San Ignacio, que hace 5 años que tiene su presupuesto y hasta la fecha no se ha podido poner siquiera un ladrillo. Entonces tenemos que hacer mucha presión para que nuestras autoridades empiecen a caminar. No se trata de ser obstruccionistas, de ninguna manera, pero sí se tiene que ejercer la labor para la cual nos han elegido, que es la función fiscalizadora, legisladora y de alguna manera representativa. Y qué bien, congresista, que usted esté exigiendo que se inicie en el norte por la región Cajamarca, porque usted habrá escuchado el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, ante los medios de comunicación nacional, donde tiene cierta influencia, ha dicho pues que en Cajamarca las cosas son de maravilla, o sea que en Cajamarca no pasa nada. Sin embargo, tenemos ya en Jaén 9 muertos en el hospital COVID, y el hospital COVID de Jaén no tiene unidad de cuidados intensivos. Imagínese usted el tremendo descuido que tiene este gobierno regional, entendiendo que de Jaén a Cajamarca, donde están las camas UCI, es una distancia enorme que no va a soportar un paciente crítico llevarlo hasta nuestra capital de región. Y entonces, en ese contexto, solo para hablar un punto, hay otros donde el dinero del COVID lo están utilizando para darse lujos, para hacer compras sobrevaloradas, y entonces creo que ustedes encontrarán muchísimas novedades, muy aparte de las 60.000 pruebas rápidas que ha comprado el gobierno regional, y la Contraloría ya ha puesto, creo, en orden las cosas a nivel de la región Cajamarca, ¿verdad?
Así es. Sí, respecto del hospital que usted mencionaba de Jaén, que desafortunadamente no cuenta con la implementación y que ya hasta la fecha debió haberse hecho, nosotros he visto por las redes que se ha circulado una carta, formalmente no nos han hecho llegar todavía, creo que es una carta de los regidores de la Municipalidad Provincial de Jaén, Sí, claro. donde se nos solicita la intermediación y es mediante nuestra función de representación es que vamos a atender nosotros esta carta con la finalidad de reunirse con el ministro de Salud para que se comprometa en implementar las camas UCI en Jaén, porque hay que recordar que nuestro San Ignacio también se atiende en Jaén, porque en San Ignacio, como no tenemos un hospital, entonces nos atendemos en Jaén. Como somos provincias hermanas, recurrimos a Jaén. Entonces, de todas maneras, en Jaén se tiene que implementar esas camas UCI. Nosotros estamos esperando el oficio formal que nos pueda hacer llegar los regidores, porque usted comprenderá que nuestra limitación es que como congresistas no podemos gestionar recursos. Exacto, nosotros pero sí pueden ustedes, pero con un antecedente. Exacto, pero como congresistas, como representantes del pueblo, lógicamente sí tienen que reclamar y además poner, digamos, las cosas en su sitio, de alguna manera, congresista Félix Tocto. Vea usted, este tema de la pandemia, del COVID-19, ya lo sabíamos desde diciembre del año pasado, incluso antes, de manera que el gobierno regional de Cajamarca y la directora del hospital, quien está llevándose un sueldo oneroso y que nos dicen pues que es de primera categoría, imagínense, no implementó la cama UCI en el hospital y ahora pone el pretexto que es un hospital antiguo, 2-1, y por eso no se puede instalar camas UCI, cuando en realidad usted conocerá en Lima, se han instalado camas UCI incluso en locales donde no son hospitales, de manera que teníamos que lógicamente prepararnos para defender a nuestra gente, para atender oportunamente a nuestra gente en un hospital como el de Jaén, ¿no? Que en realidad ya tenía buena infraestructura y solamente se necesitaba de gestión y de voluntad política. Así es, sí, pues, pero vemos que la voluntad de nuestro gobernador regional para con Jaén y para San Ignacio nunca son las mejores. Entonces vamos a tener que nosotros esperar en este sentido pues la comunicación del Consejo Provincial con la finalidad que sea eso que nos avale para nosotros poder solicitar el recurso y sobre todo solicitar que se implemente, porque como le reitero, nuestra capacidad de gestión se ve limitada por nuestro reglamento del Congreso, pero sí con nuestra facultad de representación podemos trasladar la necesidad que tiene nuestra provincia de Jaén para que sea atendido el pedido. En esa parte sí nuestro compromiso, estamos a la espera y sé que lo vamos a lograr. Jaén merece y sobre todo nuestra población tiene que tener un lugar donde poder atenderse si es que las cosas se nos complicaran mucho más de lo que ya están, aunque nuestro gobernador dice que todo está de maravilla. Sí, efectivamente, y eso sorprende muchísimo porque la realidad es otra. Ahora también sale a relucir, por ejemplo, de que ustedes, como congresistas de la República, al tratar este tema del beneficio para los transportistas con el caso M1 y al promover otras leyes como el tema de la lucha contra la corrupción y, lógicamente, otras iniciativas de parlamentarios de este nuevo Congreso, ya los han llamado un Congreso populista. ¿Usted qué respondería al respecto? Bueno, la palabra populista viene de pueblo. Encanta con el apodo por cuanto este es el Congreso que en realidad representa y escucha al pueblo, no a los grandes poderes como siempre se ha estado acostumbrado en los congresos anteriores, que se legislaba pues a favor de un grupo reducido de personas sin escuchar las necesidades y sobre todo el clamor de la población. Nosotros sí hemos venido y nosotros conocemos la realidad del Perú profundo y no vamos a la población que nos eligió y sobre todo a la población en general de nuestras regiones de donde no se acuerda el Estado. Para legislar, por ejemplo, el tema de los vehículos M1 lo han hecho sentados, pues, pensando que la realidad de todo el Perú es como la de Lima. Piensan, pues, que allá en nuestro San Ignacio, en nuestro Jaén, tenemos nuestra línea María, nuestro tren azul, nuestra línea azul,
el metropolitano, quizás el tren eléctrico. Allá nos trasladamos de otra manera. ¿Cómo se nos va a ocurrir pedir un M3 para que transite interprovincial, por ejemplo, desde Tabaconas hasta Jaén, que ya vendría a ser un servicio interprovincial? Por ahí de ninguna manera puede caber un bus, un M3. Entonces le quieren quitar la oportunidad de trabajar a los M1 que han trabajado por muchísimos años y que es el medio de transporte por lo cual nos trasladamos nosotros en el Perú profundo. De ninguna manera, las reformas se hacen mirando a Lima, y Lima no es el Perú. Lima Exacto. Tiene sus regiones y sus regiones tienen sus propias necesidades. Perfecto. Y ahora permítame hacerle otra pregunta de la que siempre la población nos aborda y nos pide a través del teléfono, a través del WhatsApp. Usted sabe que estos más de 3 meses de emergencia, de aislamiento, digamos que en cierto modo ya se ha desconfigurado bastante en estas últimas semanas. Sin embargo, hay mucha pobreza, hay mucho hambre en la población, hay mucha gente que lamentablemente son de familias muy humildes y no han recibido ninguno de los bonos del gobierno. Lamentablemente este tema de los bonos tampoco ha funcionado como tal vez lo esperábamos todos los peruanos, en el sentido de que llegue a beneficiar a la gente más pobre, a la gente que más lo necesita y a aquellos que están impedidos de salir a trabajar, porque si salen a trabajar les quitan sus cosas, si salen, digamos, a buscar algo de comida, ya les colocan la papeleta porque están infringiendo las reglas de la emergencia y así por el estilo. Ahora, hay otra preocupación, los bancos, las cajas, congresista Feli Tocto. Yo no sé si ustedes pueden intervenir en el tema, pero sería necesario porque tenemos empresarios, microempresarios, pequeños empresarios que en este momento pues definitivamente están bastante agobiados por el tema de las deudas, porque en el banco te dicen te refinancio o en las cajas te dicen te refinancio, pero al final vas a pagar 3, 4 cuotas adicionales a lo que tenías que pagar normalmente. O sea que el gobierno no se ha metido con ese rubro, por ejemplo, para beneficiar a cierto sector de la población. El tema Reactiva Perú, que fue un recurso del Estado, le han dado básicamente a los empresarios más grandes y a los clientes preferidos de los bancos y de las cajas. Pero en todo caso, yo no sé si desde el Congreso va a haber algún tipo de acción en ese contexto, por un lado, y por otro lado, el tema de los servicios públicos. Agua, luz, acumulado 3 meses, congresista, que la gente más humilde, lógicamente, se ve desesperada porque al no tener posibilidades de trabajar, al no tener el bono, al no tener ninguna ayuda, pues ¿con qué vas a pagar esos servicios por más refinanciamiento que te ofrezcan? Hablarle un poco el tema de los bonos. Nosotros citamos a la ministra del MIDIS para que nos explicara el tema del bono, por qué no había llegado sobre todo a las personas más necesitadas. Las excusas que nos pone el gobierno, sobre todo la ministra, son múltiples, ¿no? Que la data que teníamos no estaba actualizada y muchas cosas. Bueno, en el tema de la plataforma para el registro del bono universal, nosotros quedamos en la reunión con la ministra del MIDIS en que íbamos a contribuir. Particularmente quien le habla puso a disposición su despacho con la finalidad de poder recoger las llamadas y sobre todo recepcionar a aquellas personas sus datos para poder armar una lista y alcanzarle a la ministra del MIDIS para el registro del bono universal. Fueron 2 días aproximadamente en los que nuestro personal recepcionó las llamadas, sobre todo de Jaén y de San Ignacio, y esa data lo hemos alcanzado a la ministra, y estoy segura que en los próximos días, donde se publique pues la relación de los beneficiarios, van a salir muchos jaenos y saignacinos beneficiados que no recibieron su bono. Pero aquí sí hay que recalcar un tema. El bono es exclusivamente para uno de la familia, no es para todos los miembros de la familia. Sin embargo, en eso hemos podido contribuir desde despacho. Nos hubiera gustado de alguna u otra manera poder apoyarles más. Sin embargo, pues la función es del MIDIS. Pero como veíamos que no funcionaba, nosotros hemos tenido que poner nuestro despacho a disposición para la población que no ha sido beneficiada. En este caso tengo una opción de poder beneficiarse.
Respecto a lo que menciona de las deudas en los bancos, ahí sí voy a serle sincera, como siempre lo he sido con mi población. Hay un proyecto de nuestro compañero Beto Barrio Nuevo de Somos Perú, quien ha presentado el proyecto sobre todo para el tema de los arbitrios, la exoneración del pago, para el tema de las deudas en los bancos, una prórroga pero sin intereses, con la finalidad de que a partir de 6 meses, terminada la pandemia para adelante, recién se pueda pagar las cuotas, pero sin cobrarle interés. Es un proyecto que estoy segura que en las próximas semanas va a aprobarse, porque he visto pues la predisposición de casi todas las bancadas respecto de la aprobación de este proyecto. Somos conscientes y sobre todo, como le reitero, probablemente nos dirán a nosotros otra vez aprobando este proyecto que somos populistas, pero nosotros pensamos en la población, nosotros venimos de allá, de donde hemos vivido todas las realidades y todas las carencias que vive nuestra población, y lo que hemos venido a hacer acá es sencillamente a transmitir esa realidad y esa necesidad que tiene nuestra población. Bueno, hay muchos congresistas pues que de alguna u otra forma no conocen las necesidades que tiene nuestra población, pero muchos que hemos venido de región sí lo conocemos. Sí sabemos que existen muchas carencias que tenemos que solucionar y que esta es una oportunidad para darle un giro y sobre todo legislar a favor de los peruanos y a favor de ese Perú que no ha sido considerado, que son las regiones del país. Perfecto. Y sobre el tema de los servicios básicos, ¿han hablado algo? Porque definitivamente también es otro tema, es otra deuda del momento, digamos. Creo que aquí necesitamos básicamente la cooperación de las autoridades locales. Sé que también, desafortunadamente, el gobierno central, como siempre, centraliza los recursos y no los descentraliza para cubrir este tipo de gastos. Creo que acá se requiere, pues, de la voluntad de los alcaldes y sobre todo también de la voluntad del gobierno central para suplir esa necesidad, ese recurso que no se va a poder pagar, ¿no? Sin embargo, nos comprometemos con la población a poder impulsar, sobre todo, aunque sea una moción, con la finalidad de exhortar desde el Ejecutivo, desde el Legislativo hacia el Ejecutivo para que puedan tomar en cuenta el tema del pago de los arbitrios o los pagos de los servicios que tiene la población. Sí, efectivamente, y creo que sería una gran ayuda, al menos creo que en ese contexto sí cuentan con la data más exacta de cada una de las empresas para efectos de ayudar a la población, principalmente a los que más necesitan, aunque en realidad todos somos peruanos, todos necesitamos de la ayuda del Estado en esta situación de pandemia. Sin embargo, pues vamos a ver qué se puede hacer desde el Congreso y desde el Ejecutivo. Congresista Feli Tocto, muy amable, muchas gracias por habernos atendido esta comunicación vía videollamada en el WhatsApp, y creo que salió muy bien y la gente la ha escuchado. Un mensaje final para la población de Jaén, San Ignacio y otros lugares de la región nororiental. Muchas gracias, señor Juan. Mencionarle a la población de Jaén y sobre todo de nuestro San Ignacio también y en general de Cajamarca, que seguiremos trabajando en favor de nuestra región y de nuestras hermanas provincias. Mencionarles que en los próximos días, en la próxima semana, efectivamente vamos a tener nosotros una reunión con los caficultores con la finalidad de reunirse con parte de los directores del Ejecutivo del área del Ministerio de Agricultura, con la finalidad de que se comprometan con los caficultores a solucionar sus problemas. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que tienen ahorita los caficultores es que cosechas están cayendo, por cuanto no hay personal para poder recoger el producto. Entonces estamos armando una mesa de trabajo la próxima semana para que se haga llegar las necesidades que tiene este sector al Ministerio de Agricultura y podemos darle solución en algunos proyectos también que tienen en el PINIPA, en el PINIA, con la finalidad de arrancarle un compromiso al ministro de Agricultura respecto de las cooperativas cafetaleras de nuestra zona. Muy bien, muy amable, buenas noches y bueno, desearle éxitos en esta carrera parlamentaria, congresista Feli Tocto, en lo que se viene, que entiendo será una lucha fuerte para arrancar muchos derechos que la población espera sean reivindicados. Muy amable, gracias.
Muchas gracias, bendiciones. Muy bien. Feli Tocto Guerrero, representante de la provincia de San Ignacio, en sí, de toda la región Cajamarca, en el Congreso de la República. Hemos hablado varios minutos, que era importante, una primera entrevista ya como congresista de la República. Más adelante, entendemos, habrán espacios, lógicamente, para seguir preguntándole lo que la población desea saber.